Bien, muy buenas tardes, estimados y estimadas maestros. Les saluda Pedro Panduro, especialista en la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de IFOCA. A nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Gestión Descentralizada, les damos la bienvenida a la asesoría de expertos del módulo número 3. ¿Cómo evidencio los avances significativos de mi práctica de gestión educativa? Desarrollando los temas de sostenibilidad, presupuesto, seguimiento y formalización, y el de gobernanza, aliados y roles. La asesoría de hoy tiene como objetivo brindar orientaciones a los equipos técnicos de las DRE y UGEL, que desarrollan iniciativas y prácticas de gestión educativa que abordan distintas temáticas, entre ellas acciones pedagógicas, estrategias locales para ampliar acceso al servicio educativo, soporte socioemocional, reinserción y continuidad educativa, entre otros, según la etapa de su desarrollo, que se impulsan en el territorio para la mejora del servicio educativo. Recordarles que la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa, COP, es un espacio donde los servidores públicos de la DRE, GRE y UGEL y gobiernos locales comparten ideas, encuentran soluciones y refuerzan aprendizajes a partir de sus propias experiencias para la continuidad y mejora del servicio educativo. Asimismo, damos un cordial saludo a los directivos de las DRE, GRE y UGEL, miembros de la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa, equipos técnicos de la DRE, GRE, que vienen implementando iniciativas, ¿no? Como se había mencionado. Damos la bienvenida y agradecimiento a los expertos que hoy nos acompañan. Tenemos a nuestro amigo Roberto Barrientos, de la Universidad Marcelino Champagnat, a José Luis Gargurevich, de la Escuela Nacional de Administración Pública Servir, a Gonzalo Valdera, de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales del Minedo, de igual manera Daniel Villafuerte, de la Dirección de Relaciones Internacionales del Minedo. Ahora cedemos la palabra al director de la DIFOCA, a Inocente Guamán Astete. Adelante, señor director. Muy buenas tardes, estimado Pedro, y un cordial saludo de parte del ministro de Educación, el maestro José Nocerno Román, también de todo el equipo técnico de la COP, del Ministerio de Educación, de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades. Y sean todos bienvenidos a esta importante asesoría de expertos para evidenciar los avances significativos de la práctica de gestión educativa. Estamos ya en el módulo número 3. Imagínense, paso a paso hemos ido avanzando en la estrategia de cómo evidenciar los avances significativos de mi práctica de gestión educativa. Y hoy vamos a tratar el tema 6 y tema 7, sostenibilidad. El tema número 6, cómo es el presupuesto, seguimiento y formalización. El tema 7, sobre gobernanza, cómo se conforman los aliados y los roles que se van realizando, ¿no? Y quiero realizar un especial saludo a todo el equipo técnico que van implementando esas prácticas de gestión educativa en las DRE, en las GRE, en las UGELs, para mejorar la educativa, la calidad educativa y sobre todo tener una continuidad en el servicio, ¿no? Y que estamos complementando todo el proceso para la certificación de las buenas prácticas de gestión educativa. No nos olvidemos que estas asesorías de expertos es para brindar las orientaciones técnicas al equipo de las DREs y de las UGELs sobre el avance de sus prácticas de gestión y en un proceso de formulación, implementación y sistematización. Toda vez que estamos en un proceso, un concurso nacional de buenas prácticas de gestión, y eso nos va a ayudar a poder formular estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, estamos ya en esta ruta de fortalecimiento. Van a obtener un certificado de 100 horas por buenas prácticas de gestión educativa. Y para esta tarde yo quiero agradecer a Roberto Barrientos Moyo, director del Centro para la Transformación Educativa de la Universidad Marcelino de Champagnat, también a José Luis Gargurevich Valdés, docente de la Escuela Nacional de Administración Pública en Servir, a Daniel Villafuerte Rivera, coordinador de la DIRI, del Ministerio de Educación, a Gonzalo Valdera Orteaga, también coordinador de la DIRI de acá del Ministerio de Educación de la DGG, que nos van a estar orientando en estas asesorías. Y también hacemos una invitación especial, no se olvide, tenemos 4,000 becas para los 2 cursos virtuales gratuitos que la OEA, la PCM y la Fundación Telefónica nos están brindando para todos nuestros gestores educativos, a los especialistas de las redes, de los CELS, que vamos a estar brindando estos 2 cursos. Uno sobre metodologías para el aprendizaje de entornos virtuales y el otro sobre evaluación de aprendizaje de entornos digitales. No se olviden, las inscripciones hasta el 14 de septiembre a través de la página web www.gov.pe/talento digital. Y recordamos nuevamente que estamos en nuestro concurso nacional de buenas prácticas de gestión educativa. Hasta el 3 de octubre son las inscripciones. Está normado nuestras bases a través de la resolución viceministerial 095-2022. Entonces,
hacemos la cordial invitación a todos nuestros especialistas, a todos los equipos técnicos de las direcciones regionales de educación, las gerencias regionales y las UGELs para que puedan participar en este importante concurso nacional de buenas prácticas. Bien, lo que entonces hoy nos llama a la tarea, a las actividades, es esta asesoría de expertos. Reitero el agradecimiento a todos los que nos están visitando y estamos para poder ir continuando con estas actividades que sobre todo brindar la orientación al equipo técnico de las DRE, GRE y UGEL. Gracias. Muchísimas gracias, director. Bueno, continuamos ahora, conozcamos un poco más de los expertos que ahí nos acompañan, como ya mencionó el director, Roberto Barrientos, director del Centro para la Transformación Educativa de la Universidad Marcelino Champagnat, licenciado en Educación Secundaria, especialista en formulación y planificación de políticas educativas, magíster en procesos de evaluación y autoanálisis institucional, investigador y líder de proyectos de transformación educativa como comunidades de aprendizaje y la red de escuelas por la transformación educativa. También nos acompaña José Luis Gargurevich, docente en la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, abogado y licenciado en Ciencias Sociales de la PUC, especialista en Sociología en Máster en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, consultor senior en cooperaciones internacionales y entidades públicas y privadas. También nos acompaña Gonzalo Valdera, que es coordinador del equipo de gobiernos locales y gestión territorial de la Dirección de Relaciones Intergubernamentales, la DIRI, del MINEDU. Docente y magíster en gerencia pública, con amplia experiencia en gestión de relaciones comunitarias y gestión de desarrollo social con enfoque territorial. Y por último tenemos a Daniel Villafuerte, licenciado en Sociología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, con amplia experiencia en articulación entre sectores públicos y privados. Actualmente, Daniel se desempeña como Coordinador Nacional de Dirección de Relaciones Intergubernamentales en el MINEDU. A continuación daremos algunas precisiones de los temas y metodología de desarrollarse en las salas. La asesoría de hoy estará dividida en dos salas simultáneas, la sala 1 y la sala 2. En ambas salas, en la 1 y la 2, estarán los temas sostenibilidad, presupuesto y seguimiento y formalización, y también gobernanza, aliados y roles. Los momentos, en el primer momento es recojo de saberes previos, el segundo momento es desarrollo de contenidos y producción colaborativa, el tercer momento, construcción colaborativa, y el cuarto momento es las preguntas y respuestas. Antes de pasar ya al inicio de las salas que se dividirá aleatoriamente a los participantes que nos acompañan hoy día, por favor les pedimos que prendan todas sus cámaras para tener un registro fotográfico de todos los participantes en general, ¿no? Por favor, a ver, prendemos nuestras cámaras. Tenemos 85 participantes que hoy nos acompañan. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces ahora pasamos a la sala. Adelante, Joshua. Las buenas prácticas, para que sean realmente buenas, en esos términos, tienen que entenderse siempre como procesos culturales, ¿no? Y no como actos. Esto es bien importante porque a veces estamos muy tomados por tratar de mostrar las evidencias de la buena práctica que nos enfocan a veces de manera distorsionada en aquellas evidencias que yo voy a poder mostrar tangiblemente para que otros entiendan lo mío como una buena práctica. Y eso es a lo que yo denomino actos, ¿no? Son actos muy concretos en los cuales yo a veces me desgasto la vida porque lo que quiero es un certamen, es un reconocimiento, ¿no? Es un galardón, digamos. Y lo que es importante y lo que yo más veo en estos últimos años es que aquellas instituciones que logran más bien instalar nuevas prácticas culturales de cambio son las que podemos denominar buenas prácticas, son las que realmente son buenas de las prácticas, las que logran aculturarse, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que siempre, para cualquier dimensión, digamos, de prácticas de gestión que estemos hablando, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta un poco la dimensión más cultural de las experiencias, ¿no? Vamos a tener un espacio para dialogar también. Yo he elegido, digamos,
algunos conceptos, algunas palabras que me parecen que son más útiles al momento de pensar en sostenibilidad. Lo ideal es que logremos abordarlas todas, si es que queremos tener el check de sostenibilidad, o elegir algunas, digamos, ¿no? Y empezar a priorizar aquellas que me puedan ayudar a alcanzar ese camino, ¿no? Entonces, voy a hablarles de estas 7, que son las que yo resaltaría sobre todo y las que el Ministerio está también recogiendo de las prácticas anteriores, ¿no? Y una primera, y es otra vez recupera la idea de lo cultural que les decía, es la idea de la institucionalidad, ¿no? Claro, yo podría decir que una práctica es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Permanece en el tiempo si es que yo logro que esté escrita en un plan, ¿verdad? O que esté escrita en un informe, ¿no? Pero también sabemos que la cultura de la gestión pública y en el sector de educación somos así también. Muchos de nuestros planes, de nuestros documentos, de nuestros instrumentos terminan siendo declarativos, ¿no? Terminan siendo eso, documentos que yo anillo y coloco en un estante o en un archivo en mi computadora y que no son usables en el día a día, ¿no? Creo que un primer criterio debería ser convertir el instrumento en una práctica habitual, en un hábito de gestión, ¿no? Y eso es lo más cercano a la institucionalidad, es decir, a darle vida regular, rutinaria, ¿verdad? A, claro, un instrumento, una evidencia concreta dentro de la institución en donde yo asegure que esa práctica va a permanecer en el tiempo y es un compromiso con otros, ¿no? Miren que ahí yo podría haber dicho, claro, planeamiento, yo podría haber dicho ahí que esté en algún instrumento, ¿no? Y como les digo, hay que desinstrumentalizar las instituciones para que realmente lo que logremos sean prácticas culturales mucho más permanentes en el tiempo. Entonces, si yo voy a verificar que una práctica es sostenible, la práctica debería poder contarme su instalación, que está empapelada en las paredes de la institución, ¿verdad? Que yo entro y lo respiro, yo entro y la gente lo vive, lo entiende, lo sigue, conoce el sentido de urgencia que tiene brindar esa solución, ¿verdad? Le da una impronta de identidad a la institución, tener una estrategia común, o esa práctica, digamos, en común, ¿no? Claro, eso, para quien recién llega, o qué sé yo, tiene que estar en un plan, tiene que estar en un instrumento para yo poder asegurarme formalmente que está oficializado, ¿verdad? Pero lo que no quiero es comenzar con la oficialización, sino comenzar con la idea de convertirlo en parte de la vida institucional. La evidencia será, oye, ¿lo tienes en el plan? Sí. Oye, ¿en qué plan lo tienes, verdad? Porque como ustedes bien saben también, los planes, para que realmente puedan vincularse al presupuesto, tienen que estar lo más cercano posibles a el plan operativo institucional, ¿no? Que muchas veces es el instrumento más inercial que tenemos y por lo tanto tiene que poder vincularse a una lógica más estratégica, ¿no? Entonces ahí es cuando las DRE, las UGELES, van a necesitar vincularse a los grandes marcos estratégicos territoriales, en este caso, ¿verdad? El proyecto educativo regional, el plan de desarrollo concertado regional o el plan de desarrollo concertado provincial o distrital, pero también el plan estratégico institucional del gobierno regional, por ejemplo, al que ustedes pertenecen, ¿verdad? Y desde ello a un plan operativo que pueda vincularse en metas, indicadores, en objetivos a estos. Pero otra vez, para lograr eso, claro, solamente la oficina de planeamiento podría colocar eso como un objetivo y asegurar que está. Y por eso lo que quiero transmitir es que no es solamente el escribir un objetivo, el escribir una meta dentro del plan, lo que hace que la práctica se haya sostenido en el tiempo o prometa sostenerse en el tiempo, sino cuánto trabajo se hace para que el conjunto de la institución esté convencida de que esa es una prioridad. Entonces, la institucionalidad debería estar trabajándose en términos de cómo se evidencia en el planeamiento, de cómo se evidencia en el presupuesto. Por supuesto, hay que calcular, hay que costear, hay que conocer
lo que en cada territorio demanda, digamos, en términos reales, los recursos para esa práctica, ¿no? Y esa lógica de institucionalidad también tiene, ojo, una dimensión social, ¿verdad? Que es la que está relacionada al cuadrado que está abajo, que es el de la legitimidad. Quiere decir que para efectos prácticos, la población, los usuarios, los estudiantes, las familias, ¿verdad? En general, la comunidad educativa tiene que sentir que esa práctica le es una solución real, ¿no? Y aceptada, y pertinente, y oportuna. Eso es lo que hace además que haya institucionalidad, otra vez, porque el valor institucional del UGEL o del ADRE se va a dar si es que genera confianza en la población respecto de esa solución. Y la familia dice, oye, la UGEL está solucionando un problema que me afecta a mí, que le afecta a mi hijo, a mi hija. Esa legitimidad es clave, quiere decir que la práctica tiene que trabajar, tiene que remover, ¿no? Tiene que dialogar permanentemente, políticamente además, con los actores del territorio, las organizaciones de la sociedad civil, los actores comunitarios, las familias, para que ellos sientan que esa solución está respondiendo a sus intereses y a sus demandas. Otra vez, no basta entonces con colocarlo en un instrumento si es que no hay un reconocimiento, ¿no? Positivo, una confianza, una predictibilidad, digamos, con respecto a los resultados que esa práctica puede dar. Entonces, todo lo que hagamos para fortalecer institucionalidad tiene que ir de la mano con fortalecer la legitimidad de esa práctica. Eso, ¿no? Y luego yéndome hacia el centro del esquema, es cuando yo ya puedo hablar de viabilidad. Y cuando hablo de viabilidad, yo debería estar hablando de que la práctica no sea una aspiración platónica, ¿verdad? De que si bien sea un deseo, una meta a conseguir, haya considerado el tiempo y los recursos humanos, materiales, económicos necesarios para que la práctica se dé. La práctica tiene que demostrar que lo pensó así, ¿verdad? Que no es una aspiración de largo plazo, que es una aspiración tangible, que tiene un primer resultado a medio año, que tiene otro resultado a un año, ¿verdad? Para yo sentir que estoy avanzando. Quiere decir que esa viabilidad tiene que poder mirar el territorio realmente, mirar las capacidades institucionales de la UGEL o de la ADRE, pero mirar también el capital de alianza que yo tengo fuera de la institución, ¿verdad? Quizás yo tengo poco presupuesto accesible para adoptar esta solución, pero tengo sociedad civil, tengo actores locales, actores del barrio, ¿verdad? Actores de la comunidad, tengo empresa privada, ¿no? Tengo cooperación internacional, ONGs, ¿no? Tengo fuerza de las familias, y todo ello constituyen capitales de financiamiento económico o por lo pronto de trabajo, fuerza de trabajo para lo que la práctica exige, ¿no? Entonces la viabilidad, ojo, no está otra vez circunscrita a yo mostrar un presupuesto y decir, sí, esta práctica cuesta 20.000 soles y yo voy a gastar los 20.000 soles de esta manera porque mi presupuesto es así en los próximos 5 años. No se trata de qué hacer con el dinero que tengo. Se trata de cómo generar recursos que en el tiempo generen que la práctica sea permanente. Que si el día de mañana el recurso es escaso, tengo posibilidad de ampliar la posibilidad de éxito de la práctica porque pensé en más actores. Es ahí que la viabilidad tiene sentido. Entonces, otra vez, quiero desinstrumentalizar los criterios. La viabilidad no es solo dinero. Hay que asegurar presupuesto, claro, pero hay que asegurar más bien alianzas. Alianzas monetarias, alianzas de fuerza, alianzas de respaldo, alianzas comunicacionales, ¿verdad? Todo ese tipo de alianzas son importantes al momento de pensar en que la práctica se instale y permanezca. Y luego el cuadradito verde que les he puesto abajo tiene que ver con que la práctica tiene que tener la capacidad para que la institución, la UGEL, el equipo, la ADRE, qué sé yo, aprenda permanentemente mientras hace la práctica. O sea, la práctica tiene que tener una lógica
en la que inspire aprendizaje continuo, en la que inspire mejora continua. Es decir, que no pretenda que el diseño de la práctica se va a dar tal como yo creo, sino que permanentemente la práctica esté pensada en alternativas distintas, ¿no? En cómo adoptar entonces soluciones o medidas correctivas a medida que haya riesgos, obstáculos, ¿verdad? En el camino, porque lo que más hay en la vida de los asuntos públicos son obstáculos y dificultades, ¿verdad? Coyunturas sociales, políticas que cambian. Con lo cual, una buena dimensión de la sostenibilidad tiene que ver con que si el equipo, si la práctica ha previsto formas distintas de aprender en el camino, ¿no? De decir, si pasaran tal cosa, si hay supuestos distintos, yo voy a tomar medidas correctivas a tiempo, ¿no? Y aprendo a virar el camino, ¿no? O aprendo a reconocer un error para adoptar una nueva meta o un nuevo indicador. Eso también es importante. La práctica no puede ser un sueño imposible, ¿no? Por eso la viabilidad tiene que ver con mi disposición a aprender permanentemente, ¿no? Y luego, yéndome a la parte derecha del esquema, me voy a asuntos, digamos, que a veces apoyan o aunan la voluntad política, que son, por ejemplo, los temas de la legalidad, lo que muchos llaman como darle espalda normativa a una iniciativa. Si yo quiero que la iniciativa sea reconocida por las autoridades, su legalidad también es clave. Cuando digo legalidad me refiero a cualquier arreglo institucional que me permita hacer que la práctica exista formalmente, ¿no? Una resolución directoral, una disposición, un vínculo con una norma técnica, ¿verdad? Algo que la ponga en el taburete, digamos, normativo, técnico normativo, que es tan importante en el sector público. Ojo, no he comenzado con la legalidad cuando estoy conversando con ustedes, porque creo que es un error comenzar por ahí. Creo que eso es el desenlace de la historia que estoy contando antes, ¿verdad? De lo cultural, de lo institucional, de lo legítimo, del aprendizaje. Cuando esas condiciones se dan, es que la legalidad cobra fuerza. Entonces ya ese es el epílogo, digamos, de las condiciones que estoy creando, no es el punto de partida. Pero no por ello menor, yo necesito que la práctica tenga fundamentos legales que permitan hacerla visible, ¿no? Y luego, en la parte de abajo verán que he puesto gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos, otra vez, tiene mucho que ver, le he puesto cercana al aprendizaje continuo, porque es mi capacidad de autorregularme, ¿verdad? De autocontrolarme. Yo no espero que la práctica se automonitoree, sino que la práctica pueda aprender permanentemente de cómo tiene que ir ajustando sus indicadores a medida que va desarrollándose. Lo digo porque eso también rompe, amigos, amigas, con la idea de que cuando yo planifico algo, la secuencia científica de planifico, hago, monitoreo, evalúo, es perfecta, ¿no? En la vida real, la gestión nunca es así, ¿no? La gestión es como, algunos dicen como el vuelo de una mosca, ¿no? Ustedes han visto cómo vuelan los insectos. Los insectos avanzan, pero vuelan de forma disfuncional, ¿no? Porque las trayectorias van cambiando permanentemente, pero siempre avanzan, digamos, igual van a avanzar. Y en la vida práctica sucede lo mismo, y en la vida de las organizaciones sucede eso. Con lo cual, yo tengo permanentemente que tener la capacidad de identificar riesgos para poder adoptar virajes en el desarrollo de la gestión. Con lo cual, dice bien de una práctica que para hacerse sostenible en el tiempo haya previsto que va a tener que enfrentar riesgos y ya los haya anticipado, ¿verdad? Eso puede ponerse en un plan, ustedes saben que hay matrices de riesgos, hay herramientas de gestión de riesgos, de control interno, que deberían incorporarse, ¿no? Y lo último tiene que ver con la replicabilidad, ¿no? Otra vez, para mí la secuencia, como se las he mostrado, es clave, porque ojo que no puedo hacer que mi práctica sea replicable si todavía yo no me la creo, ¿verdad? Si yo todavía no he logrado inspirar a otros, otra vez, si no he hecho legitimidad, aprendizaje. Entonces, casi que, otra vez, un efecto de estas condiciones va a ser que yo logre que esta práctica sea replicable por otros.
¿no? Le cobre sentido a otros. Y que sea adaptable en sus territorios, obviamente, porque la práctica va a tener mi impronta, mi cara territorial, ¿verdad? Pero que la lógica como ha sido construida permita que otras experiencias la adopten como un modelo que les permita luego adaptarla o adecuarla, ¿no? La replicabilidad para mí es la evidencia, digamos, más tangible hacia afuera de que la sostenibilidad se está cumpliendo, ¿no? No solamente se reduce a que yo tenga un presupuesto que mostrar, sino que yo demuestre que ese presupuesto lo pude identificar, otra vez, mirando los actores del territorio, mirando mis capacidades, ¿verdad? Mirando los riesgos, mirando el planeamiento, un conjunto de características. Entonces, y con esto cierro la idea que quería mostrarles para más bien dialogar con ustedes, ¿no? Creo que hay que bajar la expectativa de que una buena práctica para hacer tal necesita estar solamente escrita en un plan, tener un costeo claro, tener equipos fortalecidos o apropiados, si es que yo no estoy mirando más dimensiones de la vida cultural de las UGELs o de las DRE. Entonces, mi invitación es, como refuerzo, digamos, es a que miren esto como una oportunidad de aprendizaje cultural, ¿no? De aprendizaje. Si estamos además en educación, donde las comunidades de aprendizaje es lo que nos mueve, pues seamos una comunidad de aprendizaje también dentro de la UGEL, entre UGELs y entre instituciones en general, ¿no? Esos son como 7 elementos, digamos, que he querido colocar para ustedes en términos de sostenibilidad, y más bien yo con ello abro el espacio, más bien, Pedro, tú me dices cómo, para escuchar a nuestros participantes lo que quieran comentar, lo que quieran discutir al respecto. Gracias, José Luis. Sí, claro. Bueno, ahora, de acuerdo a lo expuesto, invitamos a los participantes que están en sala, somos 47 personas, a que puedan hacer sus preguntas y José Luis pueda resolverlas, ¿no? Pueden abrir micros, por favor. A ver quién se anima. Está la maestra Janet Quispe, tenemos al maestro José Zamora. Pueden abrir micrófonos, por favor, para sus consultas. Tenemos, ahí está, prende su cámara la maestra Janet. Maestra Janet, buenas tardes, ¿cómo está? Y su micrófono está, ahora sí. ¿Cómo está, maestra Janet? Buenas tardes. Muy buenas tardes, les saluda Janet de la UGEL Aymaraes y muy contenta de participar primeramente en estas asesorías, ya que nos permite ir organizándonos, nos permite ir ampliando la información que aún de repente manejamos, ¿no? Y saludarle también a José Luis, pues por permitirnos dar una información bastante sostenida también, porque estamos hablando de sostenibilidad. Para empezar, decirle que en mi UGEL el 2018, antes de la pandemia, nosotros habíamos emprendido una experiencia, una iniciativa, si se quiere llamar, de la clínica pedagógica. Sin embargo, no pensábamos que pues más adelante se iba a venir la pandemia. En 2018, bueno, uno que otro nos hemos ido contagiando, pero un poco también que a los maestros, a los directores les cayó algo que clínica, pero ¿acaso nosotros estamos mal? Como si estuviésemos enfermos, decían, pero salió el nombre así porque identificamos la problemática que en nuestro ambiente de la UGEL compartimos, ¿no? Especialistas y muchos directores o docentes cuando venían, ellos pues te quieren decir cosas que de repente necesitan preguntarte, pero como están entre 3, 4, 5 personas ahí, a veces no lo hacen, pues, ¿no? Entonces ya se avergüenzan o se sienten un poco que no quieren decir lo que quieren decir. Y era pues que nosotros implementáramos un espacio físico, esa era la propuesta, en el que tengamos todo el material para poder asesorar sin importar quién sea el especialista.
¿no? Dependiendo a quién le correspondía asesorar sobre la problemática o la dificultad o la duda que tenía el director o la necesidad. Entonces, emprendimos el 2019, igual hemos estado en curso, sin embargo, ello pues nos ha dado un giro, porque la intención era hacer una asesoría personalizada presencial, pero en tiempos de pandemia, pues hemos tenido que abrir aulas virtuales o espacios virtuales a través del Zoom, que aprendimos a la velocidad del rayo a utilizar pues la plataforma y poder brindarles la asistencia, la asesoría de que todo se venía nuevo del trabajo remoto a cada uno de los directores. Nos pareció muy interesante y a eso ya, como dice, ya se ha hecho algo sostenible. Bueno, ahí que ya no, o sea, no hemos visto en que busquemos lo que decía la legitimidad de repente con algún documento. Claro, para el 2018 salió pues una directiva, salió su RD, hicimos el plan primeramente todo, ¿no? Pero para los demás, o sea, ya se hizo algo normal, o sea, no hemos buscado en legitimidad de repente o legalizar con directivas más adelante, sino que ya fue, ¿no? Que cada uno, de acuerdo a lo que iba empoderándose, los especialistas han ido. Pregunta es, con esta práctica en sostenibilidad, ¿cuáles serían las evidencias? Porque acaba de decirnos, no siempre tiene que ser pues una evidencia que ha habido, ¿no? Así tangible. Sin embargo, tenemos de repente la cultura ya de ir brindando ese espacio de generarle, por ejemplo, a las 6 de la tarde nosotros mandamos el link a los docentes, ya, y es fuera de horario, ¿no? Mandamos el link y si hay alguien que quiere, así como este espacio que nos brinda de asesoría a ustedes, ¿no? De repente estamos ahí algo y queremos entrar, entonces ahí vemos que hay alguien interesado, nos quedamos con uno, nos quedamos con dos, definitivamente que no son todos los días. Entonces ahí iba mi inquietud, mi duda, mi interrogante. Entonces, es ser de cultura, o sea, que sea algo de cultural, ¿no? Algo que habló de sostenibilidad, que sea algo cultural, y cómo yo puedo demostrar, ¿no? Esa era mi pregunta, creo que he hablado mucho. Gracias, Janet, gracias, te agradezco y además agradezco tu entusiasmo, además, porque para esto lo que más hay que hacer es emocionarnos con estas cosas. De por sí, lo que cuentas me parece bárbaro, me parece una muy buena idea. Yo mientras te escuchaba, pensaba, por ejemplo, que la propia interrogante acerca del nombre, por ejemplo, ¿no? De la clínica, por ejemplo, y la asociación que uno puede hacer, oye, pero acá estoy enfermo, ¿por qué necesito una clínica? Tú dices, ¿no? Bueno, ahí hay una oportunidad, por ejemplo, en términos sostenibles, ¿no? Porque lo que tú necesitas es, cuando hablábamos de legitimidad, por ejemplo, hablamos de un componente comunicacional, Janet, muy importante. Entonces, la práctica debería poder explicar que así como en la salud yo no tengo que esperar a estar enfermo para curarme, ¿verdad? Yo tengo que generar un estilo de vida saludable, digamos, para poder generar un espacio de salud pública. En educación es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo creo que el objetivo de la práctica bien podría tratar de dar un mensaje de decir, oye, no necesitas estar fallando, digamos, estar en grandes problemas para aprender. ¿Por qué no generamos un espacio para aprender permanentemente, no? Y creo que esa lógica de la clínica, por ejemplo, Janet, o sea, esta lógica de transmitir ese mensaje es lo que podría generar legitimidad. La mejor evidencia de la legitimidad es que alguien te extrañe cuando no estés, ¿no? Es decir, cuando tú a las 6 de la tarde no abras el link, ¿no? Y pasen semanas y nadie abre el link a las 6 de la tarde y tú tengas docentes tocándote la puerta o tocándole la puerta al director de la UGEL a decirle, ¿dónde está Janet? ¿Dónde están las personas que me atendían a las 6 de la tarde? Esa será la evidencia de que la práctica
se estaba haciendo sostenible, ¿verdad? De que tenía legitimidad social, porque a eso me refería con lo cultural. De repente no existe una resolución, en un plan, no importa, pero la gente ya la había entendido como algo regular, como un hábito de la mujer, ¿verdad? Entonces, yo sugeriría, esto va en general, digamos, para todos, que nosotros tenemos la posibilidad de comunicar lo que estamos haciendo hacia afuera, de tal manera que le dé el poder de que las personas que lo usen lo extrañen ante su ausencia. Esa es una manera de generar legitimidad. Entonces, invierte en comunicación, invierte en promover esto, invierte, por ejemplo, que los docentes que han sacado una buena lección en tu práctica hablen, cuenten su experiencia, ¿no? Por ejemplo, que graben un spot donde el docente diga, oye, yo tenía esta duda y he aprendido en la clínica tales cosas y me sirvió mucho. Y tú tengas un spot, cuando digo un spot es un video, ¿verdad? Así como cuando uno se toma un selfie, ¿verdad? Un video y tú se lo pasas por el WhatsApp a todos los docentes. Y eso es esa bulla que entusiasma, ¿verdad? Y dice, oye, Pedro se fue a la clínica y mira lo que aprendió, ¿verdad? Son cosas fáciles de irradiar, eso se irriga, ¿verdad? Eso es legitimidad. O sea, eso hace que la práctica se instale, ¿te das cuenta? Y con eso no necesitas de la resolución, el plan, hay más una inversión comunicacional que es la que yo sugeriría, Janet, que por lo que cuentas, podría de repente tener un capital ahí para trabajar. Te agradezco, Janet. Muchas gracias. Y algo que me olvidaba, que también paralelo a ello, y justamente difundiendo lo que me acaba de decir, nosotros emprendimos también la Escuela del Aire. Entonces, ahí también vamos invitándoles, vamos difundiendo también, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y muchísimas gracias por la respuesta. Gracias. A ti, Janet. José Luis, para ir cerrando este espacio, tenemos, bueno, hoy un comentario y una pregunta. Un comentario en el chat dice, no todas las prácticas tienen presupuesto asignado, ¿no? ¿Qué dirías con ese comentario? ¿Qué aporte nos darías? Es verdad, es la mayor verdad es esa, obviamente. Yo es más diría que ninguna práctica tiene presupuesto asignado. Y por eso mismo yo me resisto, y creo que es un poco lo que he querido transmitirles, a pensar que para yo tener el check de la sostenibilidad de mi práctica, yo tengo que tener presupuesto asignado, ¿no? Eso no va a ocurrir, ¿no? Eso no va a ocurrir. Pero lo que yo sí puedo hacer es asegurar que yo sé cuánto cuesta mi práctica, por ejemplo, ¿no? O sea, nadie de ustedes debería no saber cuánto cuesta la práctica, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer esta práctica al mes? Ese costeo, aun cuando yo no tenga el dinero, ese costeo es una carta de presentación para que yo busque aliados en el territorio, ¿no? Porque en el territorio sin duda hay fuerza local, fuerza comunitaria, lo digo, ni siquiera digo solo presupuesto, digo fuerza, ¿no? Fuerza, tiempos de las personas, de las familias, de los pequeños emprendimientos, ¿verdad? Que muy bien podrían ayudar en alguna parte de ese costeo, ¿no? Entonces, la práctica va a poder generarse recursos financieros, materiales, si es que sabe su valor. Entonces, comiencen costeando y busquen alianzas, ¿no? No busquen presupuesto, porque es muy posible que no lo vayan a tener. Ustedes saben cómo funciona el presupuesto, ¿no? Y si alguna vez se habría la oportunidad de tener más presupuesto, lo primero que le va a preguntar quien se lo va a dar es, dime por qué te lo tendría que dar, cuánto cuesta, qué resultados vas a tener. Y si tú no vas a estar preparado, ¿verdad? Entonces no te lo van a dar, va a ser como el huevo y la gallina, digamos. ¿Querías presupuesto? Ya, ahora fundamentame por qué, cuánto cuesta al mes, por qué cuesta lo que cuesta. Entonces, prepárense para ese momento. Yo sé que hoy no es el momento de repente de tener presupuesto, pero en algún momento se va a dar que alguien le va a tender una mano a la práctica. Entonces, preparemos ese terreno. La sostenibilidad tiene que ver con tener predictibilidad, previsibilidad. Preparen las condiciones para cuando esa ventana de oportunidad se abra, porque se va a abrir de todas maneras, obviamente, ¿no? A pensar que como no tengo presupuesto me paralizo, porque esa es la otra opción, ¿no? O sea, lo que yo diría es, yo estoy de acuerdo, por eso les decía, ¿no? Que es verdad que no hay presupuesto,
Pero, ¿qué nos hacemos con esa afirmación? O sea, nos paralizamos y no hacemos nada. O nos preparamos para una oportunidad en donde sí lo haya, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta al respecto. Muchas gracias, José Luis. Gracias por el comentario, maestra Roxana. Gracias, Roxana. Y cerramos con esa pregunta, José Luis, es ¿cómo generar compromiso político para la sostenibilidad de las prácticas? ¿Cómo generamos compromiso político? Para la sostenibilidad de las prácticas. Muy bien, y eso es una muy buena pregunta. Para mí eso siempre tiene que ver otra vez con la parte más de institucionalidad, ¿no? Porque yo sí creo que, ustedes saben, en gestión del cambio se habla mucho, por ejemplo, de cómo yo necesito tener un sentido de urgencia común, ¿no? O sea, el primer paso es que la práctica, y voy a intentar con esto inclusive responder a un comentario que acaban de hacer en el chat al respecto. La práctica no puede ser individual, no puede estar individualizada, no puede tener, ¿saben qué? No puede sostenerse en la agencia de una persona. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Hay muchas historias de éxito en donde tengo a la directora tal, tengo al profesor tal, que son personas, pues, líderes, digamos, ¿verdad? Ya, una buena práctica, lamentablemente, no se hace sostenible por tener una persona que la lidera. Esa persona, para ser realmente el líder, necesita poder irradiarla a la institución. Ya, eso pasa también al revés. Si yo tengo una buena práctica y no logro convencer a mi autoridad, a mi director, yo estoy fallando, porque no he tenido la capacidad comunicacional de implantarle el sentido de urgencia o el rédito, digamos, de aplicarla, ¿no? Entonces, trabajen en el tema comunicacional. Ustedes saben que cuando nuestros jefes, nuestros directores, nuestros ministros, nuestros viceministros, qué sé yo, nos escuchan, hay pocos espacios, son espacios muy reducidos donde ustedes pueden transmitir una idea, ¿no? A una autoridad. Una autoridad tiene que ver a veces 80 cosas, ¿verdad? No tiene tiempo para que tú le cuentes una historia de 3 horas, ¿verdad? Tú tienes que ser capaz de vender tu idea en poco tiempo. Practiquen eso. Practiquen como si esto fuera un media training, digamos, como si fuera un marketing político. Ustedes tienen una buena idea, ¿no? Ya la han aplicado, ya saben que funciona y quieren venderla hacia las autoridades políticas mayores, aprendan a comunicarla en poco tiempo. Practiquen. ¿Qué pasa si yo tuviera 5 minutos para hablar con alguien? ¿No? Es como que me meto al mototaxi, me meto al taxi con la autoridad y tengo 5 minutos en el viaje para contarle una idea y me la compre. ¿Qué tendría que decir para eso? Yo he sido testigo de que esa es una buena práctica, digamos. Si yo logro convencer a mi autoridad en 5 minutos, en 8 minutos de mi historia, pues yo estoy haciendo un trabajo político, un trabajo comunicacional. Otra vez, estoy haciendo que esta experiencia se instale en la vida institucional. Yo creo que sí, el compromiso político tiene que ver no solo con demandarle al director o a la directora, oye, no hay voluntad política para hacer esto, ¿no? Uno lo que siempre dice, ¿no? Yo lo hago, pero no hay voluntad política. El director no me hace caso, ¿no? La directora no nos atiende. Ya, eso es en parte verdad y en parte mentira. Porque si tú vendieras bien tu idea, él te daría tiempo. O sea, si tú fueras capaz de inspirar a otros, cada vez más personas le hablarían al oído de decirle, oye, ahí está Janet, ahí está David, quién sé yo, con una buena idea afuera y no la estamos escuchando. Entonces, no es verdad que no haya voluntad política, es que no generamos voluntad política. Entonces, mi recomendación hacia eso es no individualicen las prácticas para elevarlas a las autoridades. Hay que saber comunicarlas y en poco tiempo, en buen lenguaje, en ser didáctico, en encontrar un buen momento, ¿no? Yo siempre digo, incluso a veces los mejores momentos son los momentos más distendidos, ¿verdad? Quizás haya que encontrar siempre buenos momentos para convencer a nuestras autoridades. No son las grandes reuniones, ¿verdad? Sino de repente es un momento donde yo cojo a la autoridad en un momento más distendido, ¿no? Al inicio, al final del día, ¿no? En el almuerzo, en el agasajo, en la visita a una escuela, ¿verdad? En esos trayectos, ahí hay espacios de oportunidad política para vender ideas, ¿no? Esa sería mi recomendación, es siempre ser como vendedores, digamos, de estas cosas, ¿no?
Bien, José Luis. La sostenibilidad, preguntan si la sostenibilidad puede generar impactos. ¿La sostenibilidad genera impacto? Yo creo que la correlación va al revés, ¿no? En realidad son las prácticas que generan más impacto las que prometen sostenibilidad, ¿no? Porque claro, lo que tengo que primero demostrar es que la buena práctica es una buena práctica. O sea, si la buena práctica es una mala práctica, digamos, o sea, y no genera resultados, pues en realidad ojalá no sea sostenible, ¿no? Entonces, más bien es lo contrario. Deberíamos primero asegurar que tiene un nivel de impacto. Ahora, cuando decimos impacto, no nos imaginemos un impacto así inmedible, ¿no? Pero yo tengo que tener alguna intuición de que esto va por buen camino para luego generarle sostenibilidad, ¿no? Diría que la correlación es al revés, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José Luis. El comentario para cerrar del maestro José Zamora dice que las mejores prácticas son aquellas que se legitiman con la participación de los actores. Así es, así es. Perfecto. Así es. Muchísimas Muy bien, gracias. Pedro, gracias y gracias a Gracias a ti, todos. José Luis. Gracias por este espacio, por brindarnos su tiempo en el tema de sostenibilidad y también a los participantes por las preguntas. Bien. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Bien, ahora nos acompaña nuestro amigo Gonzalo Valdera de la DIVI y con el tema gobernanza, aliados y roles. Adelante, Gonzalo. Genial. Bien, buenas tardes nuevamente, Pedro, y un grato saludo a todos, todas maestros, maestras que nos acompañan esta tarde. Gracias por su presencia. Bueno, me dicen que este es el grupo más activo, más dinámico, así que les doy un saludo y espero en efecto encontrarnos así, si no, vamos a ir acomodándonos en el desarrollo de esta sección para conversar con ustedes, y quisiéramos plantearlo así, en esa mecánica más de conversar, de recoger también sus impresiones, sus ideas. Yo acá tengo el chat, así que en la medida de que vaya también recogiendo algunas ideas por parte de ustedes, preguntas, aportes, vamos a ir resolviéndolas. Así que me gustaría mucho que podamos utilizar en el transcurso de estos minutos que tenemos juntos, que ustedes puedan ir dejándome en el chat algunas ideas, algunos aportes también para el desarrollo de esta parte de la reunión. Bien, nos comparten o nos piden compartir con ustedes, mejor dicho, el tema tanto de gobernanza, de participación, de articulación intergubernamental y con otros actores intersectorial y también con otros actores de la sociedad civil. Estaba escuchando a José Luis anteriormente y han estado de alguna manera introduciéndose también al tema. Entonces me gustaría en principio, si pueden ir dejándome en el chat, ¿no?, algunas ideas que puedan tener en principio sobre el tema de gobernanza. ¿Sí? ¿Qué estamos entendiendo por gobernanza? Hay muchos términos que se vinculan directamente, ¿no? El tema de gobernabilidad, que viene también de gobierno directamente, otros elementos que a veces complementan al término, ¿no? Muchas veces escuchamos gobernanza territorial también o gobernanza en el sector. ¿Qué estamos entendiendo o qué entienden ustedes por gobernanza? Eso es lo primero que me gustaría que puedan ir compartiéndome algunas ideas dentro del chat. Sin embargo, vamos a ir desarrollando en parte este tema para poder adentrarnos ya en lo que es el tema de articulación intergubernamental. Y en efecto, la gobernanza tiene que ver con esta forma, digamos, que tenemos de poder desarrollar la prestación de los distintos servicios públicos y cómo estamos generando bienes y productos públicos en el territorio, respondiendo en realidad a las características del territorio, pero también a las demandas y necesidades de la población. Y justamente tiene que ver con ese marco, en cómo hacemos que los distintos actores que intervienen en la cadena, en la cadena pública, ¿no?, para la creación de valor público, son parte del mismo, ¿no? Intervienen, cómo se relacionan, qué estructuras van funcionando en ese marco, qué normas, qué reglas se van desarrollando en todo ese proceso para lograr un determinado bien público, un servicio público que responda a las necesidades
de, de una determinada población. Este marco es el que tiene que ver con gobernanza, no necesariamente, digamos, con anterioridad. Lo que se veía mucho es cómo el gobierno era más un protagonista de la toma de decisiones, ¿no? Sobre un determinado territorio o la prestación de un determinado bien público. Sin embargo, ya en el esquema de gobernanza interesa mucho cómo es que se interrelacionan todos estos actores públicos, privados, para la prestación de los servicios públicos, como les mencionaba. Así que me gustaría igual que me vayan dejando sus ideas de cómo ustedes están enfocando también el tema de gobernanza, y en ese marco, sabiendo ya que la gobernanza tiene que ver mucho con la participación de los distintos sectores, vuelvo, públicos, privados, para atender determinadas demandas y necesidades en el territorio, vamos a desarrollar ya el tema de la articulación intergubernamental. Y ahí te voy a agradecer, Pedro, que me ayudes con la siguiente lámina, porque ya la siguiente lámina nos adentra un poco más en el tema de la articulación intergubernamental. Pero vamos a ver en principio qué es y cómo se define el tema de la articulación. La articulación en principio la vamos definiendo como este proceso, básicamente, que es de características políticas y características de gestión que te permiten atender, ¿no?, una determinada necesidad, una determinada problemática en el territorio. Y en cuanto a educación, tiene que ver justamente con ello, ¿no?, con este proceso político y de gestión entre el Ministerio de Educación, gracias Esther, una forma de gobierno, la interrelación del Estado con la sociedad civil. Muchas gracias, Esther. Justamente es por donde estamos yendo. Gracias por la respuesta, así que los animo, por favor, síganme dejando las ideas sobre gobernanza, sobre articulación que ustedes tengan en el chat, y así vamos a ir interactuando. En este mismo esquema, que es una forma de gobierno, ¿no?, en donde la sociedad civil tiene una participación muy activa, es que justamente tenemos que mirar estos procesos ya como en el marco de la articulación, ¿no?, como parte de un proceso mayor que es el de gobernanza. La articulación tanto como un proceso político y como un proceso de gestión que les mencionaba. Para nuestro caso en específico, en el sector educación, un proceso de gestión que justamente nos permita la entrega o la prestación del servicio educativo en el territorio de manera oportuna, ¿no?, con las distintas características que ya todos acá en esta sala conocemos. Pero a su vez es un proceso político porque también nos lleva a remirar el proceso de toma de decisiones justamente de nuestras autoridades políticas, de nuestros gobernadores regionales, quizás los directores regionales de educación también, los alcaldes, ¿no? Y otro nivel, digamos, de autoridades que podamos tener incluso desde el nivel nacional. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla ese proceso? Cómo se van tomando las decisiones de manera progresiva. Eso por un lado. Entonces tenemos a la articulación como un proceso político, como un proceso de gestión, pero también mirando la articulación, y eso nosotros lo tenemos definido también en lo que son los lineamientos de articulación intergubernamental del Ministerio de Educación, mirando la articulación como un proceso de cooperación, de coordinación y de colaboración entre los tres niveles de gobierno. Son esas tres palabras clave que hay que ir mirando en el desarrollo de este tiempo y de esta exposición. Es decir, la colaboración entre dos entidades, la cooperación y también, digamos, el trabajo más coordinado entre estos niveles, ¿no?, para poder ayudarnos, colaborar de esta forma los procesos que vamos a ir identificando poco a poco se puedan ir desarrollando y logrando los objetivos que estos tienen. Bueno, nuestro sector está centrado, ya todos sabemos, en la prestación del servicio educativo, y nuestro objetivo mayor es el lograr la mejora de los aprendizajes y la formación de nuestros niños y niñas a nivel nacional. Ese es nuestro mayor objetivo. Si ese objetivo estamos apuntando, entonces lo que debemos justamente hacer en términos de articulación es que el gobierno nacional, regional y local podamos articular, es decir, cooperar, colaborar, ¿no?, y coordinar
de forma tal que el conjunto de procesos puedan responder oportunamente y de manera, digamos, eficiente a las necesidades que se tienen en el territorio. Igual ya estamos mostrándole la lámina, pero me gustaría que ustedes me den algunas ideas más en el chat acerca de los mecanismos. ¿Qué otros mecanismos más ustedes conocen de articulación, específicamente en el sector educación o en otros que ustedes conozcan, ¿no? En el sector educación tenemos 3 mecanismos de articulación, que son la Comisión Intergubernamental en Educación, el directorio ministro de Educación, viceministros, gerentes, directores regionales de educación o las comisiones de gestión intergubernamental en educación. Son espacios que permiten el encuentro de las autoridades de los 2 o 3 niveles de gobierno, porque también tenemos mecanismos como ustedes conocerán, ¿no? En alguna de sus regiones o localidades también se desarrollan el COPARE, el COPALE, las mesas multisectoriales, las mesas de concertación de lucha contra la pobreza, las instancias de articulación local, etcétera. Son distintas formas de organizarnos, de intercambiar no solamente las opiniones, sino también estrategias y de diseñarlas y que estas permitan atender de manera oportuna y concreta al territorio. Tenemos también algunos otros espacios multisectoriales, muchos de ellos convocados por PCM. Ustedes habrán escuchado del BOR Ejecutivo, del MONI Ejecutivo o de las sesiones de Consejo de Ministro descentralizado, que algunos también tendrán seguramente una opinión sobre cómo estos se desarrollan, pero en sí lo que los mecanismos de relacionamiento intergubernamental buscan es que los actores de los distintos niveles de gobierno, pero también en algún momento de sociedad civil, sector privado, puedan convenir, ¿no?, en objetivos comunes para atender una determinada problemática. Entonces, si conocen algunos otros mecanismos, algunos otros espacios, igual me los van comentando en el chat. Esto es algo que ustedes de alguna manera ya también manejan, ya conocen en las buenas prácticas que se van desarrollando. Se ha visto también la incidencia de la participación de la UGEL o de la DRE en algunos espacios, ¿no?, a nivel local. Las experiencias se comparten a través de las mesas de lucha contra la pobreza, de las instancias de articulación local o a través de alguna mesa de trabajo en educación. A veces hay mesas también para la atención de la problemática de la violencia escolar u otros pasos. Entonces hay muchos espacios y muchos mecanismos que nos permiten articularnos. Y vuelvo a las palabras clave que les decía hace un momento, ¿no? La articulación entendida como la colaboración, la cooperación y la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, más los actores sociales y también el sector privado para estar en este marco general de la gobernanza, que es lo que hablábamos al inicio. Con la siguiente, si me podrías ayudar, Pedro, por favor. En la siguiente lámina sí ya es luego de chequear qué es la articulación y qué mecanismos tenemos, es cómo podemos identificar los aliados, y allí es donde creemos que nuestras buenas prácticas de gestión debemos ir progresivamente identificando con mayor claridad quiénes son nuestros aliados y cómo podemos hacer un trabajo efectivo con ellos. Dentro de ello nosotros planteamos, y también es parte del ejercicio que hacemos, el tema de la identificación o mapeo de actores que muchos de ustedes habrán también organizado, ¿no? ¿Qué líderes tenemos en la comunidad? ¿Qué autoridades tenemos en la comunidad? ¿Qué organizaciones públicas, qué organizaciones privadas, ONGs que están dentro de mi comunidad o dentro de mi ámbito territorial específico donde voy a desarrollar mi buena práctica, están? ¿Cuál es su nivel de poder? ¿Cuál es su nivel de influencia? ¿Cuál es su nivel de propuesta? Quizás la trayectoria que estos tienen y también la legitimidad en el territorio. Son elementos clave al momento de hacer un mapeo de los actores con los cuales vamos a conversar. O vincularnos o articularnos para desarrollar alguna propuesta. Les mencionaba hace un momento también que es muy importante en esa misma lógica tener claridad en los objetivos. Y es que hay que compartir objetivos comunes con estos aliados, con quienes nos vamos a articular. Y allí vamos a conversar ahora seguramente de algunos ejemplos o de algunos casos.
pero también el análisis de las políticas públicas nos puede llevar a identificar a los actores. Tenemos políticas públicas que están vinculadas, por ejemplo, con la niñez, ¿no? Entonces sabremos que tenemos actores claves como el del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o que tenemos algunas ONGs en territorio que tienen como población objetivo a la niñez, o que tenemos algún regidor, algún alcalde, algún consejero regional que está vinculado y es sensible a esa problemática, debe ser parte justamente de nuestra red. ¿Dónde los identificamos? Muchas veces en estos espacios, ¿no? En los espacios de trabajo y de articulación que existen en el nivel regional o local o comunal para atender esta problemática. Muchas veces también la prioridad que tienen los gobiernos regionales y gobiernos locales en enfatizar algún tema nos permite identificar algunos actores. Hay gobiernos regionales que son más digamos, interesados o tienen mayor énfasis en el desarrollo de políticas vinculadas al medio ambiente o a la educación o a la salud, y es ahí donde justamente vamos encontrando actores con los cuales interactuar. Entonces, si nos hacemos la pregunta de qué manera podemos promover esta articulación o coordinación entre los distintos niveles de gobierno, es justamente, les decía, identificando objetivos comunes. Y para nuestro sector es sumamente importante, por ejemplo, y hay actores, existen actores en el territorio que están muy preocupados, por ejemplo, en los temas de reinserción y continuidad educativa, en los temas de la distribución oportuna de los materiales educativos, del mejorar la infraestructura educativa de nuestros estudiantes o de las instituciones educativas para ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes. Y de esa forma, identificando a estos actores con los objetivos comunes, ya podemos ir progresivamente estableciendo de manera clara algunas responsabilidades que nos permitan ir atendiendo los problemas. La siguiente lámina, por favor, Pedro. Bien, estamos ya en la lámina que nos introduce un poco más a ver los instrumentos de los cuales puedo hacer uso para poder realizar este trabajo articulado, ¿no? Entonces, repasemos el gran concepto de gobernanza, donde hay una participación activa de las organizaciones de sociedad civil. La articulación es un tema y un eje central para lograr objetivos comunes que nos permitan responder a necesidades concretas del territorio, adaptadas al territorio. Ojo, no que vengan de arriba hacia abajo, sino con la participación de la sociedad civil, de las organizaciones públicas y privadas, que es lo que le da el valor al esquema de gobernanza. Para eso ya estamos identificando cómo podríamos qué mecanismos tenemos, qué espacios tenemos, cómo podríamos identificar a los actores y ahora qué instrumentos podemos utilizar, ¿no? Entonces, instrumentos como el mapeo de actores, que es lo que les comentaba hace unos minutos, el contar con algunas agendas de trabajo, ¿no? La suscripción de convenios, la suscripción de actas, la suscripción de hojas de ruta que ustedes habrán visto en muchas ocasiones y seguramente varios de ustedes han participado de reuniones en las cuales se firman actas, se tienen o se toman acuerdos donde tenemos justamente la necesidad de hacer el seguimiento a esos acuerdos para que los problemas que hemos identificado puedan justamente resolverse y atender oportunamente a la demanda o necesidad que hemos encontrado en el territorio. Entonces, sí, de esa manera es que podemos, haciendo uso de estos instrumentos, poder motivar a los actores. No podemos generar instrumentos como las actas, como los, no sé, convenios, sin que los acuerdos no se cumplan. Y eso ya es un gran reto y es un gran desafío para los espacios, porque solamente de esa forma también los actores que participan de un determinado espacio podrán sentirse con la confianza, con la seguridad de participar, de aportar en un determinado espacio. El reconocimiento de las buenas prácticas, el establecer algunos procedimientos de articulación son también elementos que van motivando a los actores en el proceso. Y vamos cerrando, creo nos queda una más, Pedro, de repente para abrir la conversación y más bien escuchar a los participantes. En la última lámina,
podríamos ir a la última, por favor, Pedro, o la que sigue, mejor dicho, por favor. Acá estamos hablando de instrumentos y los actores. Creo que nos falta una más. Sí, a ver un momentito, por favor. Gracias. Esto va conectándose, como les comentaba, y va denotando la importancia del trabajo de la articulación y de cómo podemos nosotros, qué estrategias podemos utilizar para motivar a nuestros actores, ¿no? En muchos casos tenemos actores que son claves, son importantes en la toma de decisiones, pero quizás no están motivados en participar. Entonces necesitamos un equipo desde la UGEL, donde ustedes están, o desde las direcciones regionales de educación, que pueda justamente generar esa confianza, que pueda generar ese clima que permita tener un espacio en el cual se tomen acuerdos, se tomen decisiones, donde distintos actores estemos involucrados, y tiene que ver mucho con el perfil de quienes desde el ASDRE de la SUGEL van a ir liderando estos procesos, los procesos de articulación. Y eso para nosotros, y también como parte de la experiencia que tenemos y hemos desarrollado también en el Ministerio, es algo que venimos buscando desarrollar también con las DRE de la SUGEL, es decir, desarrollar más capacidad en nuestras instituciones con el manejo de habilidades blandas, y muchos de ustedes habrán escuchado de estas, ¿no? El tema de la comunicación, el tema del trabajo en equipo, el tema del liderazgo, el tema de la adaptación al cambio en escenarios, por ejemplo, de cambio de gobierno, o en escenarios más críticos como los que hemos tenido de la pandemia, el manejo de conflictos, ¿no? También, que es un tema clave, es parte del perfil que debe tener la persona o equipo que justamente se haga cargo de las relaciones intergubernamentales o de articular al interior de una organización. Sabemos también que, o bueno, hasta acá también mucho hemos conversado de lo que sería la articulación hacia afuera, ¿no? Hacia el externo, digamos así. Si es SUGEL, con un gobierno local, con una ONG, con un ministerio, con una dirección X del gobierno regional también. Pero es cierto también que hacia el interno de nuestras organizaciones debemos ir tejiendo esta articulación para poder lograr el objetivo que tenemos. No olvidemos, la gobernanza, la articulación y estos elementos que les estoy comentando, como los instrumentos y otros más, son un eje transversal para poder lograr estas buenas prácticas que todos ustedes están desarrollando. Apoyan, dan soporte, ¿no? No son un objetivo en sí mismo. Si tenemos una buena práctica, no sé, para entregar de manera oportuna un trámite administrativo en una UGEL a un determinado maestro, hay muchos actores que intervienen en esa cadena, ¿no? Ustedes muy bien conocen, ¿no? Si estamos desarrollando una buena práctica para promover el acceso oportuno del servicio educativo, pues las municipalidades a través de las emunas, de repente los ambos, el Programa Nacional País, las organizaciones, los clubes de madres, son distintos actores, son los que tienen que ver sobre esas prácticas. Dejaría ahí, Pedro, para ir de repente desarrollando y conversando con los participantes, quienes deseen más ir planteando sus ideas, sus preguntas aquí en el chat. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias. Sí, invitamos a los participantes, por favor, a que pueden abrir sus micrófonos para hacer las preguntas correspondientes, y también pueden hacerlo, bueno, que tengan dificultad por el audio, abrir su audio, pueden hacerlo también por el chat, ¿no? Justamente hay una pregunta en el chat, Gonzalo, que dice, ¿cuáles son los tipos de gobernanza? Gracias, maestro Muñoz, por la pregunta. Gracias, maestro Muñoz, por la pregunta. Bueno, tenemos, en función básicamente de los escenarios, del territorio en el que nos encontremos, hay modelos, me gustaría más hablar a mí de gobernanza territorial, los cuales se van a ir adaptando de acuerdo a las condiciones del territorio. Tenemos desde ese punto de vista multiplicidad, en el sentido de que los modelos de gobernanza en territorios, por ejemplo, de zona oriente, zona centro, zona sur, van a ser totalmente distintos por las características del territorio, por las características de la población, ¿no? No olvidemos, el objetivo
siempre va a ser atender a un determinado problema, a una determinada necesidad en el territorio. Para atender ese objetivo y esa necesidad en el territorio, hay que estructurar este modelo de gobernanza. Y ese modelo de gobernanza en el territorio, no lo sé, si es Amazonas, por ejemplo, si es en la zona de Condorcanqui, va a tener actores muy particulares que atiendan una determinada problemática de esa zona. Por ejemplo, el tema de la violencia, por llamar algún elemento. Tenemos, por ejemplo, zonas como, no sé, la convención en Cusco, donde el modelo de gobernanza evidentemente va a ser distinto porque tenemos otros actores, porque nuestro territorio tiene otra configuración. Entonces va a estar, maestro Muñoz, el modelo de gobernanza muy adecuado, va a ser muy adecuado a las particularidades que tiene este territorio. Incluso, y hemos tenido también experiencias de este tipo ya en el Ministerio de Educación y en el país, no necesariamente en una circunscripción territorial, distrital, provincial. En cuencas, por ejemplo, se han tenido experiencias en lo que es la cuenca del Lichu en Huancavelica, o también en Ucayali o en Loreto. Estas experiencias ya nos dan cuenta de que la gobernanza justamente se ve condicionada por el territorio, por la forma de organización que tiene la población y que tienen las autoridades en un determinado territorio. Así que, maestro Muñoz, va por ello. Va más por, digamos, tener modelos de gobernanza, pero que se adapten al territorio y a las condiciones del mismo. Muchas gracias, Gonzalo, por la respuesta. Si hubiera otra consulta más, por favor, podrían... Sí, ¿me escucha? Perfectamente, maestra Sí. Mariluz. Buenas tardes. Sí, gracias al maestro Gonzalo Valdera. Le hablo de Huancavelica, de la DRE. Él ha trabajado con nosotros aquí en la DRE de Huancavelica y se le saluda muy cordialmente. Sí, en realidad es muy importante hablar de la gobernanza, ¿no? Que está basado también, como se dice, en 4 principios que son fundamentales: la responsabilidad, transparencia, el Estado de Derecho y la participación. Pero me parece que ahora actualmente nos hemos olvidado un poquito de todo ello. ¿Y de qué manera se puede recuperar esta buena gobernanza? Gracias, Mariluz. Espero me escuchen bien allí. En efecto, hay un trabajo que nos está quedando pendiente por ir recuperando, reconstruyendo prácticamente estos procesos, ¿no? Lo digo porque en efecto existen en determinadas zonas también algún desgaste de los espacios, ¿no? Hay mucha participación, a veces las reuniones se puede entender muy monótonas, sin resolver asuntos en concreto, ¿no? Las necesidades, lo que decimos, ¿no? Atender las necesidades o atender la problemática de la población. Sin embargo, esa necesidad aún está latente, ese problema que tenemos en el territorio aún está latente. Y desde las instituciones justamente es que tenemos que ir organizando, ¿no?, la construcción de ese modelo. En el caso de Huancavelica recuerdo mucho la experiencia en el trabajo en cuencas del río Ichu, ¿no?, en el que tenía justamente que ir articulándose el trabajo con los directores de las instituciones educativas, con los líderes comunales, para poder plantear una propuesta de ordenamiento del servicio educativo en este ámbito. Entonces, claro, exigía mucho de la capacidad de persuasión que nosotros podamos tener también, sabiendo que ese es un objetivo prioritario de nuestro sector, para conversar, para negociar hasta cierto punto, para persuadir a las autoridades locales, a los líderes comunales e ir armando ese objetivo en común. ¿Y a partir de qué? De problemas concretos, ¿no? Niños que por X motivos no asisten al sistema educativo. Entonces, tenemos que ir articulando las acciones, por ejemplo, con el programa Juntos,
o tenemos que ir también articulando las acciones con las de MUNAS, de las municipalidades, pero ya es la Dirección Regional de Educación, la UGEL, y el personal de la SUGEL y de las direcciones regionales de educación, que articulando con los actores de esta zona, pues pueden ir construyendo, como les digo, este modelo de gobernanza. Hay una experiencia muy interesante también en el caso de Huancavelica, con una mesa de trabajo alrededor de la violencia en contra de la niñez, ¿no? Y esa mesa, por ejemplo, sigue trabajando. Tiene a la Fiscalía, a la Dirección Regional de Educación, al Ministerio de Salud, a otros actores, pero y están desarrollando y practicando material. Sin embargo, digamos, falta todavía, ¿no?, esa articulación con los niveles nacional, de tal forma de que también las reglas, las normas que se van estableciendo puedan ayudarnos. Y ese es parte del trabajo que justamente tenemos que continuar. Entonces, estos modelos de gobernanza tenemos que ir construyéndolos, pero a partir justamente de las necesidades que existen en el territorio, e ir dándoles continuidad y dándoles sostenibilidad a partir de experiencias o buenas prácticas como las que ustedes vienen desarrollando ahora y nos muestran. Lo importante es que la práctica, por favor, no olviden que la buena práctica puede identificar a estos actores. ¿Quiénes son? ¿Cómo están aportando? ¿A través de qué instrumentos lo hacen? ¿Cómo su colaboración contribuye a resolver este problema, ¿no? Insisto, el mecanismo o el espacio, las reuniones, ¿no? Una mesa de lucha contra la pobreza, una sesión de una mesa de trabajo, de una instancia de articulación, no va a ser útil en la medida de que no esté dando señales de que se cumplen objetivos, de que se va resolviendo la problemática por la cual nos estamos reuniendo. Y es allí donde tenemos que incidir más. Son varios factores, entonces, Mariluz, que van sumándose en este proceso, ¿no? Y tú bien lo señalas: transparencia, información, dar señales de que estamos avanzando y de que estamos cumpliendo compromisos y que estamos cumpliendo acuerdos. Bien, Gonzalo, muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta más? Por favor, pudieran abrir el micro, ya se saben. Si no, igual pueden dejar sus preguntas por el chat. Todavía Gonzalo está por aquí. A continuación, lo que viene es justamente de todo lo que está hablando del tema de gobernanza, de aliados y roles. Vamos a ver los casos, ¿no? El tema de casuística. Y en esta parte estará con nosotros Susan Crespo, que también es de la DIFOCA, coordinadora de la DIFOCA, justamente para poder mostrarnos, ¿no?, estos casos. Adelante, Susan. Gracias, Pedrito. Buenas tardes, Gonzalo. Nuevamente saludando a todos y todas. Pedrito, a ver si colocas la diapositiva. Sí, está bien. En este momento lo que voy a proceder a comentarles y a compartir con ustedes son algunas recomendaciones que hemos encontrado de las buenas prácticas de gestión educativa y también de las iniciativas que ustedes han compartido con nosotros en los distintos espacios, ¿no? Entonces, ya sea en la COP, ya sea en el muro, en el interno, en los intercambios, en los webinars. Y importante con lo que señalaba Gonzalo, ¿no? Si bien la tarde queda muy corta para hablar de todo lo que implica la gobernanza y cómo desde el nivel intergubernamental generamos este tejido de red de articulación, sino más bien hacer énfasis en esta articulación que se da en las distintas regiones a partir de esta buena práctica que ustedes están implementando, ¿no? A partir de las buenas prácticas, ¿no? En esa medida es importante conocer cuáles son los elementos esenciales que nos hacía ver Gonzalo para que esa articulación sea efectiva, pero también evitar ciertos errores cuando documentamos ya la práctica, ¿no? Entonces, de eso se trata ahora. Gracias. Entonces vamos a empezar en comentarles qué hemos hallado de la revisión de las buenas prácticas, cuáles son esas oportunidades de mejora cuando hablamos de los criterios, ¿no? de
vinculados o orientados a visibilizar la articulación, ¿no? Muchas veces nos centramos, cuando se documenta la buena práctica, nos centramos en los aliados internos, que no está mal, pero que además deberíamos de ampliar, ¿no? Entonces, hay énfasis en mencionar como aliados principales al equipo directivo de la DRE o de la UGEL, a los jefes de AGP, a los docentes, ¿no? Sin embargo, nos quedamos en decir quiénes son, y también justamente por eso en el siguiente bullet decimos que no se detallan los roles. Es decir, si yo digo mi aliado para esta buena práctica vinculada al soporte socioemocional fue el especialista de convivencia, ok, ¿cuál fue el rol, no? Solo nos quedamos a veces en la interacción, ¿no? Con las personas más cercanas que han facilitado el desarrollo de la buena práctica, pero no hemos visibilizado más allá de las oportunidades de los actores que están involucrados. Por eso cuando hablaba Gonzalo de mapear los actores, es importante eso. Ya tenemos la problemática bien definida, cuál es el problema central, eso nos ha conllevado a ver qué estrategias hacemos. Y en ese diseño de qué estrategias hago, hay que mirar, ampliar el enfoque e identificar qué actores están interviniendo vinculada a la temática, quizás hay alguna ONG, algún sector está realizando actividades, similitudes, ¿no? Con similitudes a la práctica, o quizás, ¿por qué no? Identificar aquellas que podemos mover en territorio a que se involucren si no lo están haciendo, ¿no? Entonces es importante ampliar esa mirada, describir los roles, como decimos aquí, las evidencias, ¿no? Hablaba Gonzalo de los mecanismos, de la articulación, es importante, ¿no? No quedar solo en el acuerdo de la reunión, tomamos nota y se acabó la articulación. No, es un proceso que debe ser sostenible, ¿no? Y para ello, los mecanismos como las actas de acuerdo, los convenios, le dan este marco institucional que respalda a esos acuerdos, a esos compromisos que se han asumido, y que como veíamos y nos comentaba también José Luis al inicio de la presentación de la asesoría de hoy, lo importante que es el involucramiento político, ¿no? Para estas, también para hacer efectiva en miras de la sostenibilidad, ¿no? Entonces es importante materializar esos acuerdos y darle el marco institucional. También decimos, el reconocimiento es importante en materia de articulación, sí, a los aliados. Siempre el involucramiento con los aliados va a ser el ganar-ganar, ¿no? Entonces, no solamente es desde la mirada del que está implementando, del equipo que implementa la práctica, no solamente es solicitar en qué nos puede ayudar, sino más bien cómo hacemos, amalgamos objetivos y sobre ellos se construye, ¿no? Entonces es importante hacer ese reconocimiento. Hace poco hacíamos un grupo focal con algunas UGELs y DRES y nos comentaban que ya hay DRES que sacan su resolución directorial reconociendo al equipo técnico de las buenas prácticas, ¿no? Y eso es importante porque es un mecanismo de incentivo que motiva, pero además permite que ese equipo tenga más compromiso y le da la relevancia que se quiere para la continuidad de las buenas prácticas, ¿no? De las acciones. Cuando hablábamos que hay oportunidades, en efecto, muchas veces tenemos el capital social ahí instalado, hay como distintas asociaciones culturales, ¿no? Autoridades comunales, la comunidad educativa, el sector privado, el sector público, sociedad civil que está interviniendo. Aprovechemos esa presencia para poder canalizar hacia las estrategias que se están desplegando como parte de la implementación de las buenas prácticas. Pasamos, Pedrito. Y aquí vamos a poder ver a grandes... Sí, un segundo, por favor. Dame un segundo.
vamos a ver algunos de los casos. Gracias, Pedro, yo ya lo tengo la PPT en la pantalla, donde, por ejemplo, ¿no? Cuando documentamos y se nos pregunta, ¿qué actores se involucraron para brindar solución de la problemática? ¿No? Decimos los especialistas del área de gestión pedagógica, los docentes fortaleza, ¿no? Y luego, hacia abajo de los roles, ustedes me acompañan con la lectura, hablan del el equipo organizador tuvo la responsabilidad de evaluar de forma continua. Está el rol. Los actores aliados fueron los docentes de las TIC, de las diferentes instituciones educativas que tuvieron la responsabilidad y el rol de ser los capacitadores. Ya, ahí estamos mencionando el rol. Pero más abajo dice, se cuenta con la siguiente información para poder evidenciar la buena práctica, ¿no? Resolución de aprobación del curso, relación de participantes inscritos. A esto hay que complementar con qué acciones específicas realizaron nuestros actores. Los actores internos, ¿habrán habido otros? Es la pregunta ahí, ¿no? Para poder complementar, ¿no? Y algunos solos los mencionan, como vemos en las otras columnas, y pocos se incide en el rol específico que ha tenido ese actor o que tiene ese actor para el desarrollo y la cooperación y la coordinación en el marco de las acciones de la práctica, ¿no? Entonces, y precisamente la siguiente lámina, pasamos Pedrito. Aquí vemos ya el desagregado de cómo ahondar y profundizar, mencionar qué actores ha involucrado la práctica, pero también los roles, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si vemos en el primer recuadro, hablan de los promotores del programa Juntos, del MIRIS, dicen, ¿no? ¿Qué hicieron? Brindaron el mapeo, el croquis de la ubicación de las familias en deserción escolar, brindó detalles de las condiciones socioeconómicas, ahí van mencionando, ¿no? Directivos y docentes, ¿qué hicieron? Brindaron información. ¿Qué otro aliado? Las municipalidades distritales. ¿Qué hicieron? Brindaron actas de difusión y actualización del padrón nominal. Las autoridades y pobladores comunales también, ¿no? Y van detallando. Es esa la forma, digamos que recomendada para poder documentar cuando hablamos de los actores y de las alianzas, ¿no? Entonces, como podemos ver en el recuadro 2, también hacen un desagregado de esos roles que han asumido los actores, ¿no? Tanto internos como externos. Entonces van comentando y además esto, como veíamos en la tabla, debe ir, como lo señalamos, con información para evidenciar. Y eso es muy importante. Pasamos, Pedrito. Estos, digamos que estas imágenes hemos sacado del catálogo de la comunidad de práctica del 2021. Son dos buenas prácticas de Amazonas, Aprende en Casa, de la DRE Amazonas, y de la DRE Huancavelica Aprende en Familia. Como ustedes pueden ver, hay un mar de actores que podemos capitalizar para que puedan usarse en beneficio de esta sinergia que se pueda generar a fin de poder no solo hacer una actividad puntual, ¿no? de la buena práctica, sino más bien generar a partir de esa buena práctica, abrir caminos de mayor y una ruta sostenida de trabajo con aliados, ¿no? Con alianzas. Y es importante visibilizar desde lo más local como la presencia de las municipalidades. Por ejemplo, vemos ahí, ¿no? La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, y otras que están identificadas en la gráfica y con su rol, ¿no? ¿Qué hicieron? Instalaron antena, difundieron el programa, algunos coberturaron servicios, ¿no? De internet para la retransmisión, el gobierno regional de Amazonas, el actor interno dentro de la UGEL, están los roles que hicimos, radios locales, el sector, ¿no? Desde el Minedu, ¿cuál ha sido su rol? En este caso específico, el acompañamiento a través de sus especialistas con videoconferencias, ponentes. Lo mismo en Huancavelica Aprende en Familia, ¿no?
Entonces, es ampliar la mirada, como estamos viendo en los gráficos, y aprovechar la presencia de los actores. Pero para ello es muy importante tener la claridad del problema. ¿Qué es el problema que yo busco solucionar, que mi práctica busca solucionar, y sobre ello, qué actor externo, interno, tiene involucramiento en esa temática? Y un aspecto importante es el perfil, ¿no? Muchas veces, para hacer este tipo de negociaciones, de alianza con los aliados, se necesita tener esta capacidad de gestión, de poder identificarlos, ir con un diagnóstico, invitarlo a las reuniones, tener esta apertura de poder generar un diálogo, consenso y construcción conjunta, ¿no? Entonces, cuando hablamos en términos de articulación, parte de eso, de poder tener un diagnóstico que justifique mi problema claramente, ¿no? Identificar las oportunidades de alianzas que hay, y eso con el mapa de actores podemos ver con cuál el relacionamiento puede ser mayor, ¿no? Con cuál en esta oportunidad no, quizás más adelante sí, el gobierno local es clave, ¿no? ¿Qué debo hacer para involucrarlo? Voy realizando reuniones informativas con ellos a medida que se van conociendo mis temas. Luego veo, ¿no? Proyectos de inversión que pueden ser posibles de sacar con los gobiernos locales, orientados no solo a cerrar las brechas de infraestructura, sino más bien de brindar esta asistencia para la mejora de la práctica pedagógica, como lo hizo Corán en algún momento, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades que seguramente ustedes también lo están haciendo, pero si no lo documentamos correctamente, no se visibiliza, ¿no? Entonces, la recomendación es esa, y este espacio que les estoy compartiendo, que estamos compartiendo, es precisamente para abrir ese enfoque hacia la mirada más integral del trabajo colectivo con los aliados en el territorio. Bueno, es eso lo que hemos querido compartir en la línea de ir redondeando las ideas también que Gonzalo ha soltado en sala, de la importancia de la articulación de los mecanismos y de cómo construimos desde el nivel central, ¿no? Al nivel intergubernamental, regional y local, cómo esto se genera es necesario tender puentes y crear redes de la manera vertical a nivel intergubernamental, intersectorial a nivel horizontal, cuando hablamos de una articulación horizontal, pero también mirando la presencia del sector privado, la sociedad civil y la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido compartir, queridos amigos, amigas que hoy nos acompañan en esta asesoría. Y más bien, si surgieran dudas, estamos atentos a poder absolverlas. Gracias, Susan. A ver, sí, están abiertas, como se mencionó, pueden abrir los micrófonos para que puedan comentar, preguntar, resolver algunas dudas. Y bueno, acá está Susan y también Gonzalo para que puedan apoyarnos en la respuesta, ¿no? También está el chat del Zoom para que puedan dejar. Saludos desde la UGEL, Coronel Portillo, región Ucayali. Sí, muy interesante el tema de las buenas prácticas que promueve el Ministerio de Educación. Esto nos ha ayudado mucho como UGEL, Coronel Portillo, que tiene una gran demanda de servicios educativos. Tenemos 8 distritos y en territorio es el 70% de la región Ucayali, es muy extenso. Entonces, esto hace que como especialistas no podamos atender con la debida pertinencia y oportunidad a las miles de instituciones educativas públicas que tenemos. Sin embargo, esto ha sido muy interesante trabajar con los aliados que teníamos, pero que no lo habíamos evidenciado, haciendo un seguimiento de lo que venían haciendo en las escuelas. Entonces, empezamos a hacer y a articular acciones porque nos dábamos cuenta que estábamos haciendo casi lo mismo, pero no de manera organizada. Y al organizar esto también para poder llevar una mejor
una mejor seguimiento a las acciones y tener los resultados más claros, hemos podido pues participar el año pasado con uno de nuestros proyectos y aliados. En este año hemos incorporado a la UGEL, a la Municipalidad Provincial Coronel Portillo, que es la más grande también. Y la sorpresa de ellos al conocer recién lo que estamos haciendo, no se imagina usted cuando visitábamos al administrador o al que tiene que ver con el vaso de leche, porque tenemos dos, ¿no? Dos intervenciones, con ciclo 1 de inicial y también con primaria y secundaria para atender el tema socioemocional con actividades deportivas y psicológicas. Entonces, las autoridades o los funcionarios de las municipalidades recién entendía qué veníamos haciendo, cómo trabajábamos y sobre todo las dificultades que tenemos para poder atender. Lastimosamente, es que en las municipalidades los de mando medio no están permanentes. No están permanentes. Siempre se está cambiando personal de los directores o jefes de algunas oficinas y al haber esos cambios tenemos que volver nuevamente a hacer las coordinaciones con el que le sucede, ¿no? Y eso nos ha traído un poquito de dificultad porque estábamos conduciendo varias actividades y nos trajo dificultad, ¿no? Pero bueno, e incluso es una actividad que trabajamos con la municipalidad donde nosotros tenemos los maestros, los profesionales y ellos nos apoyan con la parte logística. Pero en fin, también tienen sus dificultades, ¿no? Entonces hemos tenido que cortar por allí un proyecto que veníamos haciendo de manera en alianza con ellos, pero vamos, ¿no? Seguimos insistiendo para adelante, pero falta aquí, a veces pienso que nuestras autoridades locales no articulan bien, no bajan ellos a conocer las acciones que venimos realizando desde las UGELes. Generalmente son con las personas de mando medio con quienes hacemos estas coordinaciones. Y eso que me deja a veces un sinsabor, ¿no? Pero, en fin. Esto yo a modo de comentario, pues quería traer a colación este tema de la inestabilidad de las personas. Y otro tema que también se está dando a nivel nacional es el tema de la corrupción en las autoridades, ¿no? Hemos tenido acá 3 gobiernos locales que se han venido abajo y tampoco nos han permitido trabajar y avanzar con otros proyectos que veníamos implementando. Pero bueno, ahí seguimos y esperamos presentarnos este año con un proyecto que lo estamos ahí sistematizando y evidenciando con todas los avances que tenemos y el trabajo que hemos realizado por los niños y los estudiantes de secundaria. Bien, eso a modo de hacer llegar lo que venimos realizando desde la UGEL con el Portillo, región Ucayali. Muy amable, gracias. Muchas gracias, maestra Elena. Gracias por contarnos la experiencia. Realmente muy motivador y bienvenidos este año también para presentarnos su práctica, ¿no? Hay también un comentario, Susan y Gonzalo, en el chat que dice: buenas tardes, es importante compartir estas experiencias y felicito a las instituciones que trabajaron con aliados estratégicos. Así se pudo lograr trabajar en equipo por el bienestar y la educación en nuestros pueblos. Gracias, fue una lección de vida. Todos ganamos y fortalecemos lazos de buen vivir y convivir en nuestra educación. Entonces, sí, Susan. Sí, es importante lo que nos comenta Elena y también que va en la misma línea lo que señala Gloria, ¿no? Si bien el relacionamiento en aras de generar esta articulación, el camino no es tan sencillo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a veces a ver solo nuestras instituciones
y los propósitos de la institución y nos olvidamos de que amalgamando esfuerzos se puede construir algo mejor y con una ruta mucho más solvente y más sostenida en el tiempo, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Sí pasa que como comentaba Elena, es difícil a veces lograr este compromiso desde el nivel más jerárquico hasta decisión política implica, pero por ello es importante y clave involucrarlos desde la planificación de la práctica, ¿no? Eso es bien importante. Cuando estemos diseñando la práctica, mapeemos, invitémoslo a construir juntos y así no escuchen, alguna vez escucharán el eco, ¿no? Eso es importante incidir, hacer mucha incidencia de distintos medios de apoyo también con el equipo técnico de UGEL, de la DRE, para que hagan un trabajo común. Y sobre ello ir registrando, ¿no? Qué bueno, Gloria, que nos comparte también que resulta la alianza, porque es eso, ¿no? El trabajar de aliados es buscar un solo objetivo, y cuando eso se logra, y más en el sector de educación, que el compromiso es por generar una mejor educación para más estudiantes y de los lugares más recónditos, con prioridad, ¿no? Miremos siempre también la pertinencia y como decimos siempre, jalando, ¿no? Jalando a esos actores que podamos aprovechar en el medio y sobre todo planificación, implementación y también comunicando los avances, porque esos avances no solo, hacerles sentir no solo de la IGED, sino que es un avance de todos los que han contribuido de alguna manera en el desarrollo de la práctica. Sí, no sé si Gonzalo tiene algún comentario de aporte para estas expresiones de nuestros colegas de la CIGED. Sí, Susan, igual, de acuerdo con lo que se ha mencionado, creo que ahí lo que podemos incorporar es justamente la parte un poco más técnica del asunto, es decir, desde el relacionamiento, ¿no? Desde cómo vamos a articularnos, sobre todo. En efecto, la incidencia, en efecto, la constancia, el seguir persistiendo en el trabajo articulado es algo que no debemos cesar. Y hay que hacerlo, y hay que superar todos estos temas que van apareciendo, como es la alta rotación de los funcionarios. Ahora estamos en proceso de elecciones, en enero del próximo año vamos a tener nuevas autoridades locales, tendremos nuevos autoridades regionales, consejeros, regidores, funcionarios, todo el escenario, digamos, autoridades a ese nivel, a esta escala, va a cambiar. Pero fíjense allí lo importante, y entro en la parte técnica ya de la importancia de contar con los instrumentos que les mencionaba hace un momento, ¿no? El tema de las actas, el tema de los convenios, el tema de las resoluciones, ordenanzas probablemente, instrumentos que se formalicen, por un lado, pero por otro lado también, y allí es donde también tenemos que hacer bastante incidencia y mucha persuasión, es sobre el principal actor que va a demandarnos a nosotros sobre la prestación de este servicio público, de la prestación del servicio educativo. Los padres de familia, los directores de las instituciones educativas, los maestros que también deben estar involucrados con estos procesos. Porque si hay, digamos, exigencias que van a darse sobre una autoridad local, sobre un alcalde, ¿quién lo va a hacer? Lo hace un padre de familia, lo hace un director de una institución educativa, lo hace un maestro. Y desde nuestro rol, ¿no? Como Ministerio de Educación, Gobierno Regional, DRE y UGEL, también haremos lo propio, digamos. Es una autoridad local a escala de una municipalidad provincial o a escala de una municipalidad distrital, por ejemplo, va a verse justamente entre esas fuerzas. O sea, hay todo un tejido, como les explicaba al inicio de esta charla, de incidencia, de instrumentos que debemos de ir construyendo para que las relaciones y para que la articulación pueda producirse. Mucho juega también, en efecto, puede cambiar un funcionario municipal. No se olviden, la articulación tiene que ver con dos temas, la parte de gestión y la parte política, el decisor. Y el decisor, sea una autoridad, por ejemplo, sea el alcalde, siempre también va a tener su poder legislativo en la escala más pequeña, en la escala local, que son los regidores.
Toda municipalidad tiene una comisión de educación como regidores. ¿Quiénes son los regidores? ¿Quiénes asesoran a las autoridades locales? ¿Quiénes son parte del programa del gobierno? ¿Quiénes plantean las ideas de educación? Eso es importante que ustedes en este escenario, ya de un cambio de autoridades, también vayan tomándolo en cuenta para que los instrumentos como el mapeo de actores, como la identificación de las necesidades, de los objetivos comunes puedan caminar. Entonces, eso nos va a ayudar justamente a identificar cuál es la prioridad. Muchos de los que estamos en esta sala ahora en este momento conocemos que los alcaldes distritales, por lo general, muchos son maestros, están muy vinculados al sector educación, ¿no? Y por lo tanto tienen también un interés sobre el sector educación. Hay que aprovechar, digamos, esas circunstancias o esas condiciones que tenemos en el territorio, por eso mucho va a jugar o mucho va a hacernos útil un mapeo de actores a ese nivel. Yo creo que estos temas, los instrumentos, perdón, las estrategias que les hemos compartido, igual van a serles de mucha ayuda para que estas estrategias o estas buenas prácticas de gestión sean sostenibles, ¿no? Eso lo conversábamos también, creo, Susan, en algún momento contigo, es decir, cambia la gestión local o cambia la gestión regional, las buenas prácticas deben ser sostenibles y quienes hacen sostenibles esas prácticas, enganchando con lo que se mencionaba en la presentación anterior a la nuestra y de este espacio, tiene que ver no solamente con quienes han participado, sino con los resultados que estamos generando y cuán transparentes y cuánta información vamos haciendo fluir. Y ahí cierro con este tema que mucho nos ayuda a la gestión de información y la gestión de conocimiento. Estas buenas prácticas, para que sean sostenibles, deben ir empoderándose no solamente por parte de la población, por parte de la comunidad educativa, sino también de las nuevas autoridades que van a ser parte ya del ejercicio a partir de enero del próximo año. Entonces, todas esas condiciones seguramente ustedes las van a ir generando durante este periodo y espero que los instrumentos, las estrategias que les hemos compartido puedan serles de mucha ayuda. De hecho, nosotros las vamos practicando y las vamos mejorando progresivamente, así que si en algún momento, Susan, se requiere de entrar más a detalle, pues con gusto compartiremos ese trabajo. Gracias, Gonzalo. Sí, de hecho, creo que este tema todavía tiene para seguir conversándolo, ¿no? Hay muchas consultas además que nos hacen llegar por interno, pero es bueno reflexionar juntos sobre todo porque ahorita estamos en pleno también proceso de evidenciar esas buenas prácticas, ¿no? A través del concurso. Entonces los invitamos a todos y a todas que puedan comentarnos, ¿no? Y presenten sus buenas prácticas, porque lo que no difundimos, ¿no? Y hablando en contextos de cambios, ¿no? Porque a veces así somos los funcionarios públicos, rotamos, ¿no? El día que salgamos, que no se pierda esa buena práctica, ¿no? Sino más bien permanezca en la IGED y con una ruta definida, una ruta clara que podamos dejar. Para ello es importante sistematizar. Si no documentamos, se pierde la información y volvemos a cometer los mismos errores. Entonces es importante y los animamos a que puedan documentar, a que puedan también seguir escribiendo. Ustedes conocen los canales de la comunidad y si es necesario abrimos una asesoría específica por alguna IGED que lo solicita. Bien, Pedrito, creo que estamos llegando al final de la sesión. Ha sido una sesión muy rica con los aportes de José Luis y de Gonzalo en este último espacio. Que además los comentarios, ¿no? Les agradecemos a todos los que están hasta el final, que se han quedado hacia el final de la asesoría y por haber compartido también con nosotros sus perspectivas y sus también experiencias en términos de articulación. Sí, muchas gracias. Nuevamente reitero las gracias a José Luis, Gonzalo y a ti, Susan, por ese espacio de compartir justamente la información y los conocimientos, ¿no?
Y también a los participantes que nos han acompañado ahora por sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y ya saben que la COP está aquí justamente para poder resolverlo y poder orientarles, ¿no? Para eso justamente lo que se hablaba, es muy importante registrar las evidencias, ¿no? Los resultados, el proceso que se tiene de una práctica. Es por ello que les invitamos al siguiente evento, que es el jueves 15 de este mes, que es el webinar, elaborando el video de mi práctica de gestión, de mi buena práctica de gestión educativa. Ya les estará llegando la invitación mediante un mailing a cada uno de ustedes y queremos esperarlos, queremos ver a ustedes justamente y queremos su participación para ese día. Entonces, el jueves 15 a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Certificación en diseño e implementación de buenas prácticas de gestión educativa. Hola, recuerda que ahora participar de la comunidad de práctica de gestión educativa, COP, te ayudará a alcanzar una certificación que sirve para tu escalafón. Te cuento los 3 pasos para lograrlo. Paso 1. Participar de las asesorías de expertos. Mira la programación en la sección Eventos de la COP. Ten en cuenta que las asesorías de expertos son brindadas por expertos académicos de prestigiosas instituciones. No olvides registrar tu asistencia para recibir la información de cada asesoría. Paso 2. Responder el test. Todos los que se registraron en la asesoría recibirán un correo con el video, la presentación y el enlace para responder el test de la asesoría. Paso 3. Realizar el desafío lúdico. Diviértete pasando el desafío de la asesoría y listo. Misión cumplida. Son 8 asesorías que se realizarán hasta el mes de septiembre. Recuerda registrar tu asistencia en cada asesoría, realizar el test y pasar los desafíos lúdicos. Y así alcanzarás tu certificación de 100 horas en buenas prácticas de gestión educativa. Estamos seguros de que lo lograrás. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.